Ya mis queridísimos alumnos, bienvenidos nuevamente. Como les decía, el objetivo de trabajar hoy es sobre los conceptos o las magnitudes de volumen y temperatura, para lo cual tengo aquí mis materiales. Ocuparé una fuente cualquiera, alcohol etílico, una bolsa disponible en cualquier hogar, aunque ahora es más escasa porque el comercio ya no dan, y un poquito de agua caliente. ¿Quiere? Paso número 1. Voy a alejar esto. No hagan esto en casa sin la supervisión del adulto o tengan mucho cuidado. Eché un poquito de alcohol en mi bolsita. Y la cierro. Simple. No tiene ningún peligro más allá que el mal olor. Ahí está. Llena de alcohol. Paso número 2. En la fuente procedo, como se dan cuenta por el vapor, esta temperatura bien alta el agua. Y adivinen qué voy a hacer. Voy a Va a aumentar meter la bolsa en el agua, ¿o no? Yes. Meteré la bolsa en el agua. ¿Qué pasará? ¿Hipótesis? Se va a Creo romper que la bolsa. Esa es una buena hipótesis. Se va a romper la bolsa, ok. O se va yo creo que a... la piel se va a evaporar, tal Pero vez. está cerrado. Vamos a ver. Sin más preámbulos. Que no se rompa la bolsa, por favor. Crucen los dedos. Zoom. Se está como inflando. ¿Qué? ¿Se está inflando? Sí, Sí, o eso es, no sé. sí, Yo tía. creo que ya tengo una hipótesis de lo que está pasando. ¿Perdón? Creo que ya tengo una hipótesis de lo que está pasando. Cuéntenos su hipótesis. Que el alcohol se está como transformando de un líquido a un, ¿cómo se llama? Gaseoso. Y entonces las partículas de gas Se te escucha cortado. Se escucha cortado. llenar el... Cata, no se te escucha bien. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí, ¿No? ahora sí. Sí, Ahora sí. está bien. Sí. ¿Hasta qué parte se me escuchó? Hasta partículas. Que se está transformando. Ah, ya. Entonces, como se está transformando de líquido a gaseoso, sus partículas cambian y hacen que no estén tan juntas como en el líquido. Entonces, como decían que no tenían tanta atracción entre una y otra, como que medio que se repelen, van ocupando más capacidad de la bolsa, haciendo que se infle y ocupe todo. Eso era. Perfecto. Esa es la explicación perfecta. Así que ya lo dijo Catalina, eso es todo. Termina la clase de hoy. Se pueden retirar. No, una bromita. Pero sí, eso es lo que ocurre. El líquido, que es el alcohol, producto de la temperatura, comienza a... Martina era broma. Las partículas o los átomos de las que está formado el alcohol se comienzan a separar, a ocupar más espacio, o sea, aumentan su volumen y producto de eso se infla la bolsa. ¡Tarán! ¿Qué les parece? Interesante, díganme. Y les repito el objetivo de hoy, que es, pueden hacerlo en casa, describir las propiedades de los gases. En realidad, las propiedades de los gases aplican también para los otros estados de la materia, pero por ahora nos interesan los gases. Hoy, temperatura, que es lo que aplicamos al echar agua caliente, y volumen, que es el cambio del tamaño, entre paréntesis. Recordatorio, las propiedades de los gases son tres. Uno, la temperatura.
sea el nivel térmico, el calor que tiene un cuerpo. Ay, ahí sí. Medido con un termómetro, esto lo aprendieron por allí en cuarto. Hoy en día ya hay varios tipos de termómetros, de instrumentos para medir temperatura. Aquí el último es el más usado últimamente, en los últimos meses. Este es infrarrojo. Esa es una propiedad. Otra propiedad es el volumen. Eso se refiere al tamaño o al espacio que ocupa un objeto. Tiene relación un poco con matemática, cuando ven volumen de un cubo, no sé, un cilindro, de figuras geométricas, si es un sólido, pero si es un líquido, medido en instrumentos con escalas, por ejemplo, aquí aparece una botella de 1 litro, volumen de un líquido. Los gases también tienen líquidos, pero es más difícil de estudiar, puesto que la mayoría son transparentes, incoloros, perdón, insípidos e inoloros. Y la propiedad 3 es la presión. Eso va a ser la clase siguiente de química, que se refiere a la fuerza, a vectores y todo aquello ejercido sobre una superficie o sobre un objeto. Estos 3 temas van a ser las 3 clases de química: temperatura, volumen y presión. Presión, ahí está. Y aparecen vectores que representan fuerzas, por ejemplo aquí las del líquido, que ejerce fuerza sobre las paredes del envase que lo contiene, o del cilindro, que ejerce fuerza hacia abajo, ayudado de la gravedad, en fin. Es un breve recordatorio. Recordemos otra cosa más. Materia de texto básico. 2 conceptos: energía térmica y energía cinética. Recuerden, el día que ya no les haga más clases, recuérdenme por esta descomposición de palabra o analizar un significado. ¿Qué será la energía térmica? Del calor y la cinética del movimiento. Perfecto. De hecho, la térmica también se le llama calórica. 100% de acuerdo. Energía en forma de calor. Siempre tiene que haber una fuente de calor. Fuego, la llama en este caso, el sol, que es una tremenda fuente de calor y luz. Y la energía cinética, la del movimiento. Por ejemplo, aquí, un niño patinando, mientras está detenido, mientras está arriba sin moverse o sin caer, tiene lo que se llama energía potencial. O sea, tiene el potencial de poder moverse, pero no lo está haciendo. En cambio, cuando ya está bajando por la rampa, por el camino, adquiere energía cinética, que es la del movimiento. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? A la izquierda, las flotillas que representan átomos y partículas están en frío, y a la derecha en rojo en caliente. Están muy relacionadas, puesto que cuando hay poca energía térmica, o sea, hay frío, poco calor, se mueven, no tanto, igual se mueven y vibran las partículas, pero en menor proporción. En cambio, cuando hay mucha energía térmica, gran calor, tienden a moverse y a separarse estas partículas unas de otras. Igual que nosotros, cuando hace calor, cuando hay alta energía térmica, los días de verano, uno quiere comer acompañado, dormir acompañado. Si el perrito, la mascota, va a dormir a los pies de la cama, no es tan divertido tal vez. Ahora no, pero antes, si andaba en metro, en transporte público, no quería estar cerca de las personas por el calor. Tendemos a separarnos. Lo mismo hacen las partículas o átomos. ¿Ya? ¿Preguntas? Ese es un breve recordatorio. Volviendo al texto básico. ¿Algo en el chat? No. Ya, ahora vamos a lo nuestro. Temperatura versus volumen. Esto es lo que ocurre a nivel atómico o molecular. A la izquierda tengo partículas en cierto estado, moviéndose, vibrando. ¿En qué cantidad? Depende del estado de que se trate. Uy, retrocedí. Ahí. Fíjense que a la derecha, arriba hay una barra blanca que tiene un poquito de rojo, aquí a la derecha tiene un poco más.
ese rojo que aumenta es el aumento de temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, esto ocurre con las partículas de la sustancia, válidas para los 3 estados de la materia. Aumenta la temperatura y aumenta su movimiento, su inquietud. Se separan, buscan separarse de las otras y también trasladar, cambiar de lugar, producto del calor, ya que empiezan a ocupar más espacio y a separarse. Como consecuencia, aumenta su volumen. Así de simple. Aumenta el calor, quieren separarse entre sí. Producto de esta separación, aumenta su volumen, o sea, el espacio que ocupan, el tamaño, entre comillas. Se pueden ver en sólidos que hay muchos materiales que se dilatan. En la evaluación número 2, no 3, alguien me envió una fotografía del piso flotante, que producto del aumento de la temperatura, se dilataba, explosía como un globito. También es un sólido, claramente el piso flotante, producto de la temperatura, se infla, aumenta su volumen. Los gases también. Se calienta un gas y tiende a expandirse. Vamos al desierto. Súper cortas las clases, por cierto, sobre todo las de química. Entonces, describir las propiedades de los gases, hoy, temperatura y volumen. Dice aquí que cuando un gas absorbe calor, o energía térmica, o energía calórica, aumenta su temperatura. Eso es importante. Lógico. Producto de este aumento, las partículas se desplazan más rápidamente, intentan alejarse y se expanden. O sea, dicho más sencillamente, aumentan su volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, estas propiedades, temperatura y volumen, serán inversamente proporcionales, inversos, o directamente proporcionales. Directo. ¿Cierto? A veces suele confundirse estos términos. Piensen en la palabra. Inversamente viene de inverso, perdón, estoy quedando sin batería. Directamente, ahí está, directamente proporcional. Ya. Ejemplos, y eso está en su texto de ciencias naturales. Un globo aerostático. ¿Se han preguntado alguna vez cómo funciona esto? Porque es como un paracaídas, una otra forma vacío, y lo único que se hace es poner por abajo el quien lo manipula, encender una llama. ¿Cómo funcionará entonces? Hipótesis. Que porque ponen esa llama, el aire que ingresa por ahí, las partículas se empiezan a repeler y empiezan a expandir y a doblar, no sé si triplicar, pero su tamaño, y eso hace que se infle y pueda elevarse. Maravilloso. Esa es la explicación. Así que él aumente la temperatura del aire, entonces se eleva. Perfecto. Me han llenado de orgullo el día de hoy, con sus respuestas. Otro ejemplo más, no sé si tan real, pero práctico. He aquí un vaso de precipitado con un mechero. Las pelotitas blancas son las partículas. Si pongo 2 mecheros, lo cual de la práctica no se hace, nadie pone 2 ni 4 mecheros, sino solo aumenta el nivel de la llama, igual que en la cocina. Aumentará la separación. Si pongo 3, aumentará la separación. La parte celeste es el volumen, el espacio que ocupa ese gas. Si agrego 4 mecheros, o sea, aumento la temperatura, la energía calórica o térmica, se separarán aún más, ocupando casi todo el volumen, pensando en que esto está tapado, casi todo el volumen y todo ese espacio. La línea verde representa el aumento progresivo de la temperatura versus el volumen. Eso. Directamente proporcionales, aumentan juntos. Si hago el proceso inverso, luego que está ya el calentado, entre paréntesis, entre comillas, el gas empieza a bajar la temperatura, va a pasar
Lo contrario, van a empezar a juntarse sus partículas, a ocupar menos volumen y va a llegar a un punto que ya va a hacer el paso a el estado de la materia anterior, al líquido. ¿Qué es lo que hacen en los balones de gas? Cuando si le han tocado alguna vez o la tapita que viene en el balón de gas está en estado líquido y está frío además, temperatura. Bueno, tendrán también que ver eso con la presión que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya están completos. Aumenta la temperatura, buscan separarse las partículas o átomos o moléculas y producto de esta separación aumenta su tamaño, que en realidad se llama volumen. ¿Dudas? ¿No? Y eso es todo por hoy. No. Estaban muy bonitas las diapositivas.